La educación, un personaje estricto y metódico, creado desde tiempos remotos, se define en los viejos libros como un proceso de socialización y endoculturación de las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social, valores, moderación del diálogo, debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc. Con el paso de los años, como proceso natural dentro de un ciclo de existencia, nuestro personaje comenzaba a envejecer, y a la llegada de nuevas y renovadas generaciones que esperaban conocerle, él como siempre se ostentaba con gran presencia, pues era un erudito, un parteaguas. Un buen día, la educación descubrió, en una de las alcobas de la inmensa mansión en la que reinaba, una ventana mágica que le permitía ver más de un escenario a la vez, y ahí se dio cuenta que esos viejos preceptos educativos con los que creció eran obsoletos, pues la sociedad actual era distinta. Una enorme tristeza invadió a nuestro personaje, quien con añoranza recapituló su paso por la existencia humana, cuando en las lejanas civilizaciones sumeria, egipcia, hebrea y griega vio su primer rayo de sol. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando la ahora llamada educación a distancia organizada comenzó, con el anuncio publicado en la Gaceta de Boston de Caleb Phillips, profesor de caligrafía, sobre su curso a distancia con material autoinstructivo para enviar a los estudiantes y la posibilidad de tutorías por correspondencia en 1728. Mientras que Isaac Pitman, en 1840, introduce en el Reino Unido la enseñanza de mecanografía junto al estudio de las escrituras a través del correo. En 1843 se constituye Phonographic Correspondence Society para enseñanza de la taquigrafía. Esta modalidad de enseñanza aparece en Alemania en 1856 con un curso de enseñanza del lenguaje por correspondencia. Hacia finales del siglo XIX surge en Estados Unidos de Norteamérica y Japón una variante de la educación a distancia en la cual el estudiante dependía, casi por completo, de la comunicación con la institución docente mediante el empleo del correo postal. En México, una de las universidades de educación a distancia más antigua es el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio de México. Fundado en 1945, tuvo que formar a más de 90,000 profesores de educación primaria en servicio que carecían del título para ejercer la docencia. ¡Qué lejanos recuerdos! Y qué falta de atención, se dijo para sí. ¡Qué ciega estuve! No me di cuenta que con la evolución de la sociedad, yo también evolucionaba. ¡Claro! Ahora lo entiendo. No estaba envejeciendo, sino que adoptaba nuevas y renovadas formas de educar, desde la aparición de los cursos por correspondencia. ¡Eureka! En realidad todo el tiempo se ha renovado a sí mismo. Eso la reconfortó, pues en realidad no era tan vieja como parecía. De hecho, a lo largo de su crecimiento, en muchos lugares su nombre se había modificado y enriquecido. Ahora también era conocida como la educación a distancia. En un santiamén, la educación a distancia se propagó por el mundo. Mientras tanto, la ventana mágica mostraba cómo la educación a distancia experimentaba un nuevo proceso evolutivo, la virtualización, que es la evolución de la educación a distancia con el apoyo de las TIC y el impulso de la llamada Sociedad de la Información, SI. La educación estaba maravillada. Ahora tenía una nueva modalidad, la educación virtual, y podía desarrollar procesos formales y escolares sin que los participantes, estudiante-docente, asistieran a una institución educativa. Los alumnos cursan sus estudios utilizando recursos tecnológicos disponibles en Internet, lo que permite una educación bidireccional, síncrona o asíncrona, que propicia el intercambio de ideas, experiencias y saberes entre millones de personas. Sin duda alguna, esta nueva concepción, la educación virtual, es un importante factor de cambio a nivel sociocultural y mundial. Alrededor del mundo, la educación a distancia ha tenido un gran auge, por lo que las universidades más importantes cuentan con diversos planes de estudio a distancia. Así como la educación ha tenido evolución y crecimiento en todo el mundo, en México no ha sido la excepción. La educación a distancia se ha desarrollado en diversas instituciones educativas en el país. Aquí le mostramos algunas de las más reconocidas. La educación nunca se había sentido tan plena, permanente y continua. Era el mismo personaje, pero con un tinte distinto, enriquecido, actual, vigorizado y, sobre todo, con mayor alcance. Ahora tenía un elemento más,
era integradora.